Tardes, disculpen el retraso, pero el tráfico se puso Buenas terrible. Yo andaba en la calle. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Rick. ¿Cómo van con su trabajo? Avanzando, Rick. Listo. La otra semana tenemos las presentaciones. Por favor, ahí se recuerdan. Hola, Lick. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Oh. Miran ahí mi pantalla. Sí, Lick. Sí, bueno. Competencia del Hoy, mundo. hoy vamos a terminar de ver los modelos de competencia imperfecta. ¿Se recuerdan ustedes que hemos estado haciendo el análisis de los productores, el análisis de la oferta? Cuando vimos la teoría de la demanda, eh, analizábamos el comportamiento de los consumidores. ¿Se recuerdan de los modelos de utilidad marginal, el modelo de las curvas de diferencia, ¿verdad? Que eran modelos de cómo se establece el equilibrio de los consumidores, cómo logran satisfacer sus necesidades con los recursos con que cuentan. Ahora, después de esa parte, vimos algunas partes también relacionadas con la demanda, que era el análisis de la elasticidad de la demanda, que permite establecer cómo cambian el comportamiento de compra de las personas de algún producto cuando el producto cambia de precio o cuando las personas cambian sus ingresos o cuando cambia el precio de otro producto, y cómo cambian el consumo las personas, ¿verdad? Ante esas variaciones, dependiendo de qué tan necesario sea el producto para las personas y qué tanto están dispuestas o no a dejar de consumirlo o a consumir más, ¿verdad? Eso se llama elasticidad de la demanda y vimos que se relacionaba con el precio, con el ingreso y con el precio de otro producto. Luego empezamos a ver el análisis de la oferta y vimos desde la teoría de la producción, digamos, cómo las empresas producen, qué factores de la producción utilizan para producir. Vimos que hay factores fijos, que hay factores variables. Luego pasamos a ver, digamos, lo que son las variables totales y marginales, ¿verdad? Vimos el producto total, vimos el producto medio, el producto marginal. Luego pasamos al análisis de los costos, ¿verdad? Y vimos que hay costos fijos y costos variables, dependiendo del factor de la producción del que estemos hablando, ¿verdad? Y que los costos fijos tienen un comportamiento, los costos variables tienen otro comportamiento, y especialmente en el de los costos variables vimos que hay cambios a medida que aumentan o disminuyen los niveles de producción, ¿verdad? Es decir, nunca una unidad de producción, digamos, producir un lapicero, un par de zapatos, no siempre es el mismo a diferentes niveles de producción, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien claro, y que hay ciertas combinaciones de factores de la producción que son más eficientes que otras, ¿verdad? Dependiendo de la proporción en la que uno combine factores fijos y factores variables de la producción. Hay niveles de producción en los que las proporciones son adecuadas y logramos obtener costos bajos, ¿verdad? Porque se logra ser más eficiente en la producción. En cambio, hay niveles de producción en donde somos ineficientes porque la proporción o las proporciones en las que combinamos factores fijos y factores variables no son las mejores, no son eficientes, ¿verdad? Y entonces cuando ocurre eso, nosotros le llamamos la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Cuando las combinaciones que estamos haciendo de factor fijo y factor variable no son las mejores, no son eficientes, porque recargamos el factor fijo o los factores fijos con cierta cantidad de factor variable, ¿verdad? Entonces ahí se pierde la eficiencia. Y luego, al análisis de costo,
pues ya empezamos a ver el análisis de maximización de ganancias. Pero para este análisis nosotros tuvimos que dividir el mercado en mercados competitivos y mercados no competitivos. ¿Verdad? Los mercados competitivos, ahí está el mercado de competencia perfecta, que es un mercado que tiene ciertas características que no se cumplen en la realidad en totalidad, ¿verdad? Sino que es un mercado que nos sirve como modelo para el análisis de los demás mercados. ¿Verdad? La competencia perfecta tiene la característica de que hay muchos oferentes, muchos demandantes, cada quien maneja los mismos costos, cada quien maneja la misma información, todos venden exactamente el mismo producto, igual, y eso no puede ocurrir en la realidad. Entonces, el mercado se queda como un mercado de referencia para nosotros, ¿verdad? Porque sería lo más ideal. En ese mercado también, como hay tantos competidores, tantos oferentes y tantos demandantes, cualquiera que entre al mercado tiene que vender al precio de mercado y cualquiera que quiera comprar tiene que comprar al precio de mercado. Y ese precio se establece por la interrelación entre oferta y demanda. Si alguien quiere, digamos, influir por el precio, no puede porque es una cantidad tan pequeña del mercado o representa algo tan pequeño para el mercado que no puede influir, ¿verdad? Sobre los precios, sobre las cantidades o sobre las calidades que se venden en el mercado. Y vimos entonces en la competencia perfecta cómo se maximizan las ganancias. Las empresas tienen una estructura de costos y tienen una estructura de ingresos, que para la competencia perfecta los ingresos medios, digamos, o el precio va a ser el mismo para cualquier nivel de producción, ¿verdad? Porque el productor es una parte muy pequeña del mercado y no puede incidir sobre esos precios o las condiciones que rigen el mercado. Y luego empezamos a ver los mercados que son de competencia imperfecta. La competencia imperfecta es la competencia real, los mercados reales, en donde vivimos, en donde compramos, en donde vendemos. Y pues hay mercados que tienen mucho menos competencia y otros que tienen más competencia. Los de mucho menos competencia son los monopolios. Puede haber el caso de un monopolista desde la oferta y un monopolista de la demanda, ¿verdad? Un monopsonista se llamaría, porque un monopolio de la demanda se llama monopsonio cuando solo hay un comprador, ¿verdad? Y eso sería la condición en donde menos competencia hay, ¿verdad? Ahí no hay nada de competencia. Luego pues están los oligopolios, que es cuando hay varios oferentes y muchos compradores. Ya hemos visto algunos aquí en el curso, se han mencionado. Y después de los oligopolios están la competencia monopolística, que es cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, pero cada uno trata de diferenciar su producto para vender más, ¿verdad? Y esos dos mercados últimos son los que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con las definiciones, ¿verdad? Y aquí dice en el libro de Pindick que la competencia monopolística es el mercado en donde las empresas pueden entrar libremente, cada una produce su propia marca o versión de un producto diferenciado. En cambio, el oligopolio es el mercado donde solo hay unas pocas empresas que compiten entre sí y no es posible entrar. O sea, en la competencia monopolística sí hay libertad de entrada al mercado. En el oligopolio no, ¿verdad? Es muy difícil, muy diferente. Y un término del que yo ya les había hablado, que es el cártel, que es donde las empresas se ponen de acuerdo, se coluden para coordinar precios y los niveles de producción para maximizar los beneficios conjuntos. Ya vamos a ver algún ejemplo de cártel, ¿verdad? Pero bueno, tenemos varios, digamos, está el azúcar, las gaseosas, ¿verdad? Que están organizados los bancos, están organizados en asociaciones. Si alguien tiene duda, me puede interrumpir, por favor. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí están escuchando? Sí, todo bien. Sí, están escuchando bien, conectados. Bueno, Sí, licenciado. gracias. Pues miren, está la competencia monopolística, que es, digamos,
de los mercados de competencia imperfecta, es el que más competencia tiene, digamos, es donde hay más competencia, ¿verdad? Hay muchos demandantes, muchos oferentes, ahí les puse unos ejemplos, ¿verdad? Hay libre entrada y salida al mercado, no hay barreras por el tamaño de la inversión. Digamos, bueno, siempre la inversión es una barrera para poner un negocio, pero poner una tienda, poner un comedor, poner un salón de belleza, poner un pinchazo, muchas personas lo pueden hacer, ¿verdad? No es lo mismo que poner una empresa de telefonía o una fábrica de carros, ¿verdad? Porque el tamaño de la inversión es muy grande y ahí sí se vuelve un problema. Los productos son diferenciados pero sustituibles. ¿Qué quiere decir eso? Uno se puede tomar una Big Cola, uno se puede tomar una Coca-Cola, la puede sustituir o la puede sustituir por una Pepsi o por una Nesbit o por una Spur Cola, ¿verdad? Son productos que se pueden sustituir unos por otros. Tienen cierto poder del monopolio, digamos, cada empresita tiene el poder de monopolio si pueden diferenciar su producto. Digamos, el diferenciar el producto les da cierto poder. Hay lugares de cosas famosas, ¿va? Ustedes, no sé si se conocen ustedes los helados Marilena en Guatemala. ¿Alguien ha ido a comer helados ahí? Ninguno. Es una venta de helados que se caracteriza porque hacen helados de sabores muy clásicos, de productos clásicos de Guatemala. Hay helado de elote, de café, de zapote, de sabores que no son comunes, ¿verdad? En otras ventas. Entonces, esa diferenciación le da cierto poder de monopolio a las empresas, ¿verdad? ¿Y cómo se logra el equilibrio? ¿Cómo se da el equilibrio en la competencia monopolística en el corto plazo y en el largo plazo? En el corto plazo, pues siempre la empresa tiene su curva de demanda, que es una curva de demanda, que es una curva decreciente, porque aquí están los precios, ¿verdad? Aquí están los precios siempre en el eje Y, en el eje X tenemos las cantidades. Pero en este mercado las personas sí reaccionan ante los precios. No es que tengan que vender todos al mismo precio, sino que ellos se pueden diferenciar. Pero aquí sí hay cambio, digamos, a precios más altos, las cantidades que demande la gente van a ser más bajas, ¿verdad? Digamos, podríamos hablar de restaurantes de la Antigua. ¿Alguno de ustedes trabaja en algún restaurante en la Antigua? ¿O conocen restaurantes en la Antigua? Pueden haber restaurantes que sean muy caros y van a vender menos cantidad de comida que otros más baratos, ¿verdad? Y entonces tienen su curva de demanda de la empresa, ¿verdad? Que dice a cuánto van a vender, qué cantidades van a vender, a qué precios. El precio está en el eje de Y y la cantidad que van a vender las empresas está en el eje de X, ¿verdad? O la cantidad que la gente les va a comprar. Y esa es la curva de ingreso medio, ¿verdad? Porque son precios y cantidades. ¿Se recuerdan ustedes? Si multiplicamos el precio por la cantidad, ¿qué nos da? Nos da el ingreso total. Y al dividir el ingreso total dentro de la cantidad nos da el ingreso medio. O sea, esto es lo mismo que el ingreso medio, ¿verdad? Y del ingreso medio, nosotros podemos derivar el ingreso total y podemos derivar el ingreso marginal, ¿verdad? Que es la cantidad de ingreso que estamos obteniendo por la venta de las últimas unidades de producción por cada unidad. Ya vimos que es un promedio, ¿verdad? Y luego estas curvas, la de ingreso medio, que sería esta, la que dice D, que es la de demanda, y la de ingreso marginal, se comparan o se contrastan con la del costo medio, ¿verdad? Que es esta que está aquí, un rojo más pálido que la otra, y la del costo marginal, que es esta roja más oscura, ¿verdad? Y como hemos repetido otras veces, la regla para maximizar las ganancias es que el nivel de producción que maximiza las ganancias se encuentra en donde se cruza la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal, y que es aquí, ¿verdad? Donde está encerrado
punto, en un aro amarillo, un aro anaranjado. Entonces ahí encontramos nosotros, pues siempre encontramos el nivel de producción que está aquí en el eje de X, encontramos aquí otras variables, cuánto es el ingreso medio, ¿verdad? Cuánto es el precio que está vendiendo la empresa, encontramos el costo medio, encontramos el costo marginal y el ingreso marginal, ¿verdad? Que sería aquí. ¿Verdad? Entonces eso es a corto plazo. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo? Va a pasar que si en un mercado hay muchas empresas o hay empresas y todas están obteniendo ganancias, digamos aquí, vemos nosotros que en este nivel de producción Q sub CP, que es corto plazo, encontramos que el costo medio está por acá, en este nivel, y el ingreso medio está por acá arriba. Entonces, quiere decir que estos aquí están ganando más que una empresa que está en un mercado de libre competencia, ¿verdad? Porque en las de libre competencia o mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal era igual al costo marginal, pero igual al costo medio. Ganaban menos, en cambio aquí ganan un poco más, ¿verdad? Hay más diferencia. Entonces, en el largo plazo, el equilibrio cambia. ¿Por qué? Porque se asume que van a entrar más empresas. Como aquí el negocio está bien, como en el lado izquierdo, como está bien porque están ganando más que otras actividades económicas, porque vemos aquí que su costo medio está por debajo del ingreso medio, y obtienen ahí un margen de ganancia extra. Entonces, lo que va a pasar en el largo o el mediano plazo es que más empresas se van a meter al negocio, ¿verdad? Es lo que pasa, que cuando alguien está yendo bien, siempre va a haber quien quiera estar bien también y va a entrar al negocio. Entonces, ¿qué pasa? Miren a la altura que salían aquí las gráficas, las líneas de ingreso medio y de ingreso marginal, salían aquí donde está este eje amarillo punteado. Pero en esta, ¿dónde salen? Salen en este segundo eje amarillo punteado. ¿Qué pasa? Que la demanda aquí disminuyó, la demanda para la empresa, ¿verdad? Y consecuentemente el ingreso marginal también bajó. Esto es como cuando uno va a almorzar en su casa, en su familia y le llega visita, ¿verdad? ¿Qué pasa con el almuerzo? ¿Qué pasa con el pedazo de carne que nos iban a dar o el pedazo de pastel que nos iban a dar? Se reduce. Se vuelve más pequeñito, ¿verdad? Entonces aquí esto les pasó a estos señores, ¿verdad? A estas empresas. El pastel se vuelve más pequeño. Fue lo que le pasó a los bancos en los años 90 y 2000. Yo les conté esa historia la semana pasada o antepasada, ¿verdad? Que eh, la cantidad de bancos se aumentó y entonces el pastel que les tocaba del mercado disminuyó, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí reflejado en esta gráfica. Miren, estas gráficas, las dos celestes, aquí eran más altas, salían de un punto más alto, ahora salen desde aquí, ¿verdad? Entonces el mercado se les reduce. ¿Y qué pasa también? El nivel de producción también se reduce. Miren, aquí se reduce el nivel de producción porque aquí se encuentra ingreso marginal y costo marginal. Y si miran ustedes, el ingreso medio también está más bajo que en la otra gráfica. Aquí miren, el ingreso medio estaba más alto, era por aquí. En cambio aquí es por acá, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo ahí es que entran más empresas al mercado, el mercado se reparte dentro de un número de mayor de participantes y a cada participante le tocan menos clientes y entonces la curva de demanda baja y las empresas tienen que vender al final a un precio más bajo. Aquí el precio estaba perdón, estaba aquí, ¿verdad? El precio, precio sub P sub P, y aquí es precio sub LP, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra o nos refleja que con más competencia, las condiciones para los compradores son mejores, ¿verdad? Hay una rebaja en los precios. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de esta gráfica. Lick, entonces solo para ver si entendí bien.
Al final los monopolios se puede decir que tienen una vida finita. Claro que va a variar dependiendo del mercado, producto o servicio, ¿verdad? Sí, depende, digamos, de qué, digamos, la economía está inmersa en un contexto, ¿verdad? Y puede ser es un contexto socioeconómico, ¿verdad? Entonces hay, digamos, condiciones sociales que permiten el desarrollo de los mercados y viceversa, los mercados permiten el desarrollo de la sociedad. Los mercados o la economía, ¿verdad? Porque no necesariamente deben ser economías de mercado. Entonces, qué tanto un monopolio tarde en el tiempo depende de varios factores, ¿verdad? Hay monopolios que se consolidan gracias al poder del Estado o el Estado les da concesiones. Entonces eso depende de ahí, ¿verdad? Eso es en cuanto a los monopolios, pero esto es en cuanto a los mercados de competencia monopolística, ¿verdad? En donde, digamos, ahí no hay inconvenientes para entrar al mercado, no hay obstáculos. Entonces aquí sí es más volátil, digamos, la cantidad de empresas que participan. En los oligopolios también a veces hay oligopolios en los que hay restricciones para entrar al mercado, ¿verdad? En cambio aquí en este de competencia monopolística sí podemos ver mayores ingresos o salidas del mercado dependiendo de ciertas condiciones. Pero lo que les comentaba aquí es que, digamos, un mercado de competencia monopolística en el largo plazo se espera que al final aumente su cantidad de empresas y bajen su precio y disminuya sus utilidades, ¿verdad? Pero sí, el monopolio, diría yo que no sabemos, la vida del monopolio es incierta y puede tardar mucho tiempo. No sé si le respondí bien la pregunta. No, bien, bien, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, digamos aquí, miren, en esta gráfica podemos hablar un poco acerca de la eficiencia económica de la competencia monopolística. ¿Qué quiere decir eficiencia económica? Vamos a ver quién me dice. ¿De qué se trata la economía? Vamos a ver quién busca ahí en sus cuadernos o en Google qué es la economía, de qué se trata la economía o qué es la eficiencia económica. De la correcta distribución de los recursos escasos, digamos que es Ajá, la base de la economía. Y me imagino bueno, que cuando habla de eficiencia es la mejor forma de hacerlo. ajá. ¿Y la mejor forma qué quiere decir? ¿Mejor forma para quién? Porque si yo soy el dueño de la economía, yo voy a querer todo para mí Para mí, y la nada mejor para los... forma, Ajá, ajá, yo pienso que sería el equilibrio la mejor forma para el equilibrio de tanto el que está vendiendo como para el que está comprando, ¿no? ajá. La Pienso mejor yo. forma sería que toda la población de un país, digamos, o un territorio, pudiera satisfacer todas sus necesidades con los recursos que tenemos, ¿verdad? Eso sería Ujú. sería lo más eficiente, ¿verdad? Por ahí recuerdo yo que vimos en un capítulo de la eficiencia de los mercados, ¿verdad? Y que hablaba del excedente del consumidor y el excedente del productor. Y que cuando aumenta el excedente de ambos, ahí es donde hay bienestar, ¿se recuerdan? Entonces, lo más eficiente sería que la mayor cantidad de personas puedan, puedan satisfacer la mayor cantidad de necesidades y lo eficiente, digamos, es que más personas puedan satisfacer sus necesidades o que se satisfaga la mayor cantidad de necesidades con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Eso es ser eficiente, digamos. Ahora hay industrias que son mucho más eficientes, ¿verdad? Ustedes, yo me admiro, no sé si a algunos de ustedes les gustan las motos. Yo tuve una moto, era una Suzuki X7, era modelo como 87 y era un motor 250. Gracias. Pero era una moto grande, el motor era grande, pesado, ¿verdad? Y sí corría un montón.
Pero ahora con un motorcito de una 125 pueden correr mucho más, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes tienen motos, pero ahora los motores desarrollan más potencia, más velocidad y consumen menos combustible, ¿verdad? Eso es ser eficiente. Entonces, la eficiencia económica es eso, ¿verdad? Que con la mayor cantidad de, perdón, con la menor cantidad de recursos podamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades. El tema es que cuando uno lo dice así como para Guatemala, imagínense ustedes, cierren sus ojos por un momento, imagínense el mapa de Guatemala o imagínense Guatemala desde el espacio, ¿verdad? Y ahí están todas nuestras selvas, las montañas, los ríos, las poblaciones, y hay una cantidad de recursos ahí, ¿verdad? Enorme. Y hay una cantidad de necesidades enorme también. Entonces, lo más eficiente sería que todos esos recursos se utilicen para satisfacer esas necesidades de manera eficiente, de la mejor manera. Pero en la realidad lo que pasa es que como vivimos en un sistema en donde hay propiedad privada de los recursos, ¿verdad? Ahí empieza ya el tema de la distribución de los recursos, ¿verdad? Y van a haber personas que tienen mayores cantidades de recursos y otras que no tienen nada, ¿verdad? Y entonces ahí empieza digamos, la dinámica del mercado y de nuestra sociedad, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace, verdad? El dueño de las fincas ni trabaja, pues él sentado puede estar y ahí en las fincas pueden estar creciendo las frutas, vegetales, productos agrícolas, ¿verdad? Tal vez solo hay necesidad de que se pare una vez al mes para irlos a vender, ¿verdad? Por decir algo, por decir una estación. En cambio, alguien que no tenga recursos, no tenga factores de la producción más que su trabajo, tiene que trabajar para poder obtener los bienes para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, es lo que se refiere a la eficiencia económica es a la cantidad que se produce de los bienes con la competencia monopolística comparada con la competencia perfecta, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que el equilibrio, digamos, las curvas de los costos, las gráficas son las mismas, son exactamente las mismas, pero en la competencia perfecta la curva de demanda o de ingreso medio es una línea horizontal, ¿verdad? Y son una misma curva, ingreso marginal, ingreso medio, y el equilibrio ahí se establece en la Disculpe que le cantidad Q sub C. interrumpa. Sí, Así como, por ejemplo, lo que sucedió en los supermercados, que ya no utilizan bolsas de plástico supuestamente para ayudar al planeta, y realmente es un beneficio para la empresa, porque usted va al supermercado y tiene que gastar en una bolsa porque la mayoría se nos olvida en el carro y que voy a regresar o ya no llevamos o no tenemos. Eso también es eficiencia económica. es que ahí es que depende de la óptica de quién lo miremos, porque para la empresa sí va a ser, pero no es eficiencia económica, fíjense por qué. Porque no se están satisfaciendo las necesidades con menos recursos, sino que ahí lo que puede haber es un derroche de recursos, porque usted está gastando más en bolsas, ¿verdad? Para el cliente gasta más en bolsas. Ahora, digamos, si lo vemos... Para ellos sí, porque es un ahorro en invertir en hacer, en Ajá. regalar bolsas plásticas, ¿verdad? Digamos, miren, yo pienso que ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Cuando hablamos de un aspecto económico, a mí me costó entender esto. Cuando hablamos de un aspecto económico, pensemos en necesidades y bienes para satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y cómo se usan esos bienes para satisfacer las necesidades. Eso es el tema de la economía. Ahora, en el tema, cuando hay dinero, digamos, en este caso para esas empresas, se vuelve un tema financiero, ¿verdad? Un tema financiero en donde ya no le pagan la bolsa al cliente, no le dan la bolsa, ellos ahorran un costo y el cliente tiene que asumir el costo de las bolsas que va a usar, ¿verdad? Ahora, si sumándolo, viéndolo global, digamos, como sociedad, pudiera ser que el que todos utilicemos bolsas reusables de tela o del material que sea, puede ser que sí estemos siendo eficientes, ¿verdad? Porque aprovechamos de mejor manera los recursos que tenemos, ¿verdad? Yo me imagino que al mundo le sale más barato o a una sociedad
que usemos bolsas de tela, ¿verdad? Que las usamos 200, 300, 500 veces y no hay necesidad de cambiarlas, a que usemos una bolsa plástica cada vez, ¿verdad? O sea, se gastan menos recursos, ¿verdad? Menos petróleo, menos algodón para la tela, menos, no sé, las fibras que usan para hacer esos materiales, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando digamos, la eficiencia económica en esta gráfica. Lo está hablando como para una sociedad, ¿verdad? Porque de acuerdo a las curvas, digamos, ya les decía, ¿verdad? Que en la curva de la izquierda, la curva de ingreso marginal y de ingreso medio, que en la celeste es una sola y es horizontal, ¿verdad? Es constante, ¿verdad? Porque aquí es para una empresa y la empresa es tan chiquitita en el mercado que tiene que vender el producto al precio de mercado. En cambio, en la curva de la derecha es un mercado de competencia monopolística. Y ahí para poder vender más, la empresa tiene que bajar el precio, puede bajar el precio, pero como ellos lo que buscan es la maximización de las ganancias, van a producir en ese punto de producción o ese nivel de producción que dice QCM, ¿verdad? Es cantidad a competencia monopolística. Y vemos que esa cantidad Q sub CM, perdón, es menor que la que se produciría en competencia perfecta. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que el hecho de que en un mercado sea menos competitivo implica que el nivel de producción lo van a minimizar las empresas, lo van a reducir, ¿verdad? Lo van a reducir que el que tuvieran que producir en competencia perfecta, ¿verdad? Si los comparamos, tienen que reducir, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay una reducción de este nivel de producción de Q sub C, que era aquí es de competencia perfecta, a Q sub CM, ¿verdad? Hay una reducción, ¿verdad? En esa cantidad. Entonces ahí se perdió eficiencia económica, ¿verdad? Porque ahora se van a tener menos producción, menos cantidad de bienes para producir. Y el precio también, ¿verdad? Aquí el precio P sub C era más bajo que el precio P sub CM, ¿verdad? Entonces ahí sube el precio, ¿verdad? En un mercado de competencia monopolística. Y ahí abajo dice, ¿verdad? El mercado de competencia monopolística es menos eficiente que el de competencia perfecta. Pero todavía es más eficiente que el oligopolio y el monopolio. ¿Por qué? Porque en el monopolio también puede ser que reduzcan las cantidades que producen y las vendan a precios más altos, ¿verdad? Igual en el oligopolio puede ser que reduzcan esas cantidades, ¿verdad? Y producen más alto. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Ese espacio, bueno, esa diferencia entre Q sub C y Q sub M, ¿tiene algún nombre específico? No, que yo sepa, no. Ok, gracias. Sí, solo es una reducción en el nivel de producción. Y ahora hablemos del oligopolio. Vamos a ver quién me dice qué estilo de carro están haciendo ahí. ¿Hay alguno aquí de ustedes que les gusten los carros? ¿Será Esa es la una... marca Renault, creo yo. Es la Renault, pero será un Duster, un Coleos. El Coleos no, porque es más grande, creo yo. No sé cuál línea es, pero me gustó esa foto, por eso se las puse ahí. El oligopolio es un mercado en donde hay pocos productores. Y la entrada al mercado aquí sí está restringida. ¿Por qué? Porque las inversiones son muy grandes. O a veces solo pueden dar algunas patentes. ¿Qué me dirían ustedes si les digo, miren jóvenes, pongamos una fábrica de vacunas para el coronavirus ahorita y nos hacemos millonarios?
¿Qué pensarían ustedes? Que estoy loco, ¿verdad? Sería el negocio, pero la inversión es muy Ajá, ¿y qué alta. más? ¿Y qué más que la inversión? Ahorita creo que no se podría por las patentes, ¿no? Ajá. ¿Cuánto costará sacar la patente para que nos la autoricen? Porque si la inventamos y la empezamos a poner así a diestra y siniestra, ¿qué nos puede pasar? Así sin licencia. ¿No se animarían ustedes? Entonces ahí ya pues les di un ejemplo pues de las complicaciones para entrar a los mercados, ¿verdad? Las patentes, el monto de la inversión. eh, a veces, ¿quién es el dueño de algún yacimiento de materia prima? ¿Verdad? Y en el oligopolio los productos pueden ser diferenciados o no. Aquí miren, en la competencia monopolística, aquí sí son diferenciados los productos. Lean en la viñeta 3, dice productos diferenciados pero sustituibles. En cambio, en el oligopolio pueden ser diferenciados o no, ¿verdad? Yo les mencioné que, digamos, que un producto sea homogéneo o igual, quiere decir igual, igual, ¿verdad? Digamos, ¿han visto ustedes, saben ustedes qué quiere decir un commodity? ¿Lo pueden googlear, por favor? ¿Un qué dijo, licenciado? Un commodity. En Comodín. plural, en plural se escriben C-O-M-M, es doble M, Es, O-D-I-T-I-E-S. Commodities. licenciado, sería producto objeto de comercialización. Ajá. Pues por lo Tiene que que decir encontré, dice algo que más. frecuentemente es el plural, pero plural y normalmente en referencia a las materias primas o productos básicos. Ajá. Pero ¿en dónde se negocian? Tal vez No como dice ahí. empresas, como bienes de consumo, materias primas como café, cacao, Fíjense algodón. que los commodities son los bienes que son materias primas usualmente, pero se negocian en la bolsa de valores, en los mercados de futuros. De aquí de Guatemala, los productos que se venden como commodities solo es el azúcar y el café, creo yo. El café no estoy seguro, no, yo creo que solo el azúcar se vende como commodity. El petróleo, ¿han oído ustedes cómo se vende el petróleo? ¿Han oído noticias en estos días del precio del petróleo? Ninguno ha oído noticias, no oyen noticias ustedes. Yo hasta hace algunos meses descubrí el Spotify a ustedes y estoy encantado porque puedo oír la música que quiero todo el día, pero trato de oír noticias porque estoy acostumbrado a estar conectado con el mundo, ¿verdad? Y es importante ver las noticias. Entonces, con el petróleo ahorita está subiendo de precio, ¿verdad? Porque hay problemas con el transporte a nivel mundial. Pero, digamos, el petróleo se vende como un commodity, es digamos, un bien que se vende en los mercados de futuro o en las bolsas de valores. No, en los mercados de futuro. Y hay varios tipos de petróleo, pero son productos iguales, pues ¿verdad? Uno va a comprar petróleo y es petróleo de cierta variedad, ¿verdad? Esos son los productos que no son diferenciados, ¿verdad? Digamos, pueden comprar acero, pueden comprar azúcar, que son productos que no son diferenciados, ¿verdad? En el caso de los commodities sí pasa eso, ¿verdad? Y en los mercados de futuro, pues ahí se negocian ventas con cierta fecha de entrega, ciertos precios, ¿verdad? Es muy interesante ese tema de esos mercados.
¿verdad? Entonces, los oligopolios pueden haber oligopolios de productos que son diferenciados. Estos carros que están ahí en la foto son un producto diferenciado, ¿verdad? Llevan una marca, llevan su estilo, llevan diferentes sistemas, ¿verdad? Esos son productos diferenciados. El poder del monopolio. ¿Alguien quería hablar? Bueno, miren, yo les puse esas fotos ahí porque yo me disfruté varios de los conciertos de Tigo. No, yo no recuerdo si los han vuelto a hacer, pero yo ahí fui a ver a unos artistas eh, internacionales, ¿verdad? Y me recuerdo que a veces Tigo traía a unos artistas y Claro traía a otros. No sé si ustedes fueron a esos conciertos o todavía, no sé si antes de Bien, la pandemia todavía existían. era lo Sí, mero del verano. vamos a ver a quién fue a ver. ¿A quién fue a Yo ver? fui cuando fue el concierto de J Balvin. Ajá. Vino ¿Cómo se él, llama aquel concierto donde pintan, donde le tiran pintura a toda la gente? También que ese es el, ese es no sé el si, Expo Music Fest. ajá. Pero estos conciertos de Tigo y de Claro eran una cosa fabulosa, ¿verdad? Ustedes, yo ahí fui a ver a Panda. ¿Han oído a Panda? Con Eh, banda, la mera tos. fui a ver, pero tocó el mismo día que tocaron los Enanitos Verdes. Entonces ahí Panda quedó, para mí era de relleno, ¿va? Porque a mí me gusta la de los Enanitos Verdes. Tocó un grupo panameño. Ay, se me fue el nombre. Tocó Molotov en ese concierto. Bueno, ese fue uno que fui, otro donde fui, a El Bambino y vi a Jennifer López, ¿verdad? Eran unos conciertones, ¿verdad? Entonces, eso se los menciono porque, digamos, es parte de, o era parte de las reacciones, ahora tienen otras de plano, de las reacciones con las que las empresas de los oligopolios actúan, ¿verdad? Ahí dice que el poder del monopolio y la rentabilidad están en función de la interrelación de esas empresas, o sea, las decisiones de producción y los precios complejas. O sea, hay mucho de estrategia en los oligopolios. En los oligopolios es difícil trabajar, ¿verdad? Porque es un mercado en donde tienen que estar mucho en el análisis de qué hacen sus competidores, ¿verdad? Hay mucho espionaje, ¿verdad? Yo no sé si ustedes creen que si una de estas dos empresas que están ahí en los anuncios saca un plan de teléfono y la otra saca otro parecido al mismo tiempo o al poco tiempo. ¿O cómo ven ustedes la interrelación de estas dos empresas que están ahí? Yo he visto que unas sacan un teléfono y las otras sacan otro rápido, ¿verdad? Justamente eso teníamos, nosotros vemos una clase que se llama gestión de operaciones y bueno, yo no sabía el nombre que recibe profesionalmente hasta ahora y eso es benchmarking, que es exactamente lo que usted dice, por decirle Coca-Cola y Pepsi, no son lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Pero hay una similitud entre ambas. Como usted hace ahora el ejemplo de los planes de teléfono, o podríamos comparar Samsung y iPhone, ¿verdad? Que no son lo mismo, pero siempre andan innovando, dando seguro en la competencia. Ajá. Y además en los oligopolios, digamos, es cierto que la gente reacciona ante los precios, ¿verdad? Pero también tenemos ese aspecto subjetivo nosotros, ¿verdad? Que nos gusta un color, un estilo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces eso lo toman muy en cuenta estas empresas, ¿verdad? Eh, esos mensajes, esa publicidad, ¿verdad? Que hacen a veces para querer convencernos de que compremos algo, ¿verdad? No sé si ustedes estaban muy pequeños cuando pasaban los anuncios de los cigarrillos Marlboro, ¿verdad? Y sacaban unos vaqueros y unos paisajes muy bonitos. Entonces ya si uno pensaba que si fumaba Marlboro se iba a sentir así, ¿verdad? Puro vaquero, ¿verdad? Vaqueros de los anuncios de los hombres rubios, de los cigarrillos rubios, ¿verdad? Que sacaban un tipo así fuerte, que
ayudaba a la comunidad y era así un triunfador, ¿verdad? Entonces, en los oligopolios se da mucho eso, ¿verdad? Las acciones y las reacciones. En el oligopolio, las empresas no solo encuentran el nivel de producción al que van a vender, sino que también el precio. Y hay distintos tipos de oligopolio. Digamos aquí, en el oligopolio nosotros decimos que hay varias empresas, pero ¿cuánto es varias? Vamos a ver quién me dice, ¿cuánto es varias? Pongámosle un número. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 50. ¿Verdad? Ese término varios es muy ambiguo, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la cantidad de empresas que hay participando y de qué relación tengan, así va a ser el tipo de oligopolio. Y así va a ser la forma como se encuentra el equilibrio, ¿verdad? Aquí hay varios tipos de ejemplos, de modelos de oligopolios, ¿verdad? Que tenemos. Aquí dice que las empresas del oligopolio fijan el precio y el nivel de producción basándose en parte en consideraciones estratégicas sobre la conducta de sus competidoras, ¿verdad? Fíjense que yo trabajé en otra universidad antes de pasarme ahora a la Landívar. Yo tenía muchos años de estar trabajando en la Landívar. Mi carnet de la Universidad Landívar es del año 94, cuando empecé a dar clases. Pero hay otras empresas, otras universidades en donde sacaron estos programas para graduarse, para que alguien que había cerrado su carrera en otra universidad y no se pudo graduar, para que termine su proceso. Empezó la Panamericana, pero después lo sacaron en otras universidades. Hay varias, ¿verdad?, que sacan ese programa. Y fue así, esa fue una medida de estrategia, ¿verdad? Como las empresas fijan sus productos, sus precios, sus cantidades que producen, los tipos de productos que venden, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿cómo se puede averiguar cuál es el precio y el nivel de producción del mercado en condiciones de equilibrio? O si existirá incluso el equilibrio, ¿existe o no existe? ¿Verdad? Entonces, hay varios tipos de oligopolios. Y aquí tenemos un modelo que es el de Cournot. El modelo de Cournot es un modelo en donde se asume que hay una empresa que es la que está en el mercado, y en este caso la empresa tiene la demanda D sub 1 en la gráfica de la izquierda, la D sub 1, y a esa gráfica D sub 1, a esa curva D sub 1 de demanda le corresponde la curva de ingreso marginal sub 1. Y el costo marginal aquí es esa línea recta que está abajo, esa línea roja. Y entonces aquí el nivel de producción de esa empresa sería 50. ¿Verdad? Recuérdense que siempre se maximizan las ganancias donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Verdad? Entonces ahí la empresa maximizaría sus ganancias produciendo 50 unidades. Pero se asume que entra otra empresa en el mercado, ¿verdad? Que es la que tiene la curva D sub 1, es la tercera curva de demanda, D sub 1, que dice, tiene un 75 ahí entre paréntesis. Y esa empresa también maximizaría sus ganancias igualando ingreso marginal y costo marginal. Entonces, eso ocurre ahí en un nivel de producción de 12.5. Entonces, lo que se asume en el modelo de Cournot es que la primera empresa va a reducir su curva de demanda, va a reducir su nivel de producción. La curva de demanda, recuérdense, ahí es como que primero se comía el pastel solito, y al entrar una empresa adicional le quitan un pedazo de pastel. Y entonces aquel se da cuenta, ¿verdad? El primero se da cuenta y dice, bueno, voy a tener que bajarle a mi nivel de producción, y mi curva de demanda ya no es la misma, ya no es D sub 1. Es una curva de demanda más pequeña porque ya me quitaron una porción del mercado.
Y entonces la empresa más pequeña, cuando mira eso, que la empresa más grande redujo su nivel de producción, la empresa más pequeña aumenta su demanda y aumenta su nivel de producción. Y entonces, al final, hay un corrimiento de las dos empresas, de las dos curvas de demanda, y al final encuentran un equilibrio en donde están las curvas punteadas, que es la curva de demanda, ahí dice D sub 1. Bueno, es que todas dicen D1, ¿verdad? La D sub 1 en 50. Y encuentran un nivel de equilibrio de mercado las dos empresas, ¿verdad? Entonces aquí a la izquierda, perdón, en la gráfica de la derecha están las cantidades que produce la empresa Q sub 1 y cómo van reaccionando, digamos, esas son las curvas de niveles de producción de cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se encuentra es un punto de equilibrio de Cournot, que ahí solo se reflejan los niveles de producción de las dos empresas, ¿verdad? Y que al final, el equilibrio de Cournot es donde coinciden las dos curvas de la proyección las empresas hacen aquí su proyección de niveles de producción. Digamos, la empresa 1 dice, bueno, yo en el primer año voy a producir 50, en el segundo año voy a producir 75 y en el tercero 100, ¿verdad? Es esa proyección y cómo las empresas, vemos que la demanda de la empresa 1 fue disminuyendo, ¿verdad? En cambio la empresa 2 fue aumentando, ¿verdad? La empresa, miremos, la empresa 2 primero tuvo una curva de demanda de 25 y después una demanda de 50, fue aumentando, ¿verdad? La cantidad. En cambio, la curva de demanda de la empresa 1 fue disminuyendo. Primero tuvo, no dice ahí cuánto, creo que 100, y después se le bajó a 50 y después le bajó a 25. ¿Verdad? Entonces ahí se unen esos dos niveles digamos, de las curvas. La empresa 1 producía 100 y después produjo 75, ¿verdad? Es la curva roja, la que dice donde, curva de reacción de la empresa 2. Y la curva de reacción de la empresa 1 es la que está abajo, la que está un poquito más oscura. Y entonces donde se encuentra, ahí se establece el nivel de producción que va a resultar al final de esa interacción, ¿verdad? Entre esas dos empresas. Que va a ser un nivel de producción menor que si hubiera habido competencia perfecta, pero mayor que cuando solo había una empresa. Aquí, esta gráfica es una curva de equilibrio de Cournot a dos líneas rojas. Es esta misma, digamos, esta misma gráfica de la derecha, es ese mismo tipo de gráfica, las líneas rojas, que combina las proyecciones de producción de dos empresas ante el escenario de que una entre en el mercado primero y otra entre después. Pero eso es resultado todavía de cierto grado de competencia entre las dos empresas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de la empresa de taxis amarillos? ¿Alguien se recuerda? Que habían amarillos y verdes, ¿no? Sí, Pero la primera fue la de taxi amarillo, ¿se recuerdan? Porque antes, yo no sé si se recuerdan ustedes cómo eran los taxis antes de esas empresas, no sé si les estoy hablando ya muy atrás en la historia de ustedes, porque ustedes son jovencitos. Pero esta de los taxis amarillos habrá surgido en los años 90, tal vez. Y era la única empresa de taxis que eran así que uno podía llamar a un número, porque antes los taxis eran estacionarios.
¿verdad? Antes quería uno un taxi y tenía que ir al Parque La Antigua a buscarlo, ¿verdad? O al parque de tal lugar, ¿verdad? En Guatemala. No habían taxis así que uno pudiera llamar por teléfono, ¿verdad? A menos que fuera un taxista conocido. No era el modelo de negocio, ¿verdad? Antes los taxis estaban en un lugar seguro, en un lugar fijo, digamos, en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces uno iba ahí a la estación de taxis y se subía y ahí trataba el negocio y se iba, ¿verdad? Pero el servicio de taxis, estos se llaman, ¿cómo se llaman? Taxis rotativos. Así se llama ese servicio, taxis rotativos. Fue la primera empresa que hubo. ¿Y qué pasó? Después entraron los verdes, eh, ¿verdad? Y les pasó algo así como esto, puede ser algo así, ¿verdad? Que una empresa tenía todo el mercado, se redujo y después surgió otra. Por cierto que yo creo que Yamatei fue dueño de una empresa de esos taxis. Eh, y así es como funciona este mercado. Pero todavía, digamos, con el equilibrio de Cournot, todavía se asume que hay cierta competencia, ¿verdad? Disminuyen las cantidades digamos, las cantidades que se producen aumentan, los precios disminuyen, pero todavía queda la posibilidad de que las dos empresas se pongan totalmente de acuerdo. Y es esa línea celeste que está ahí, que se llama línea de colusión, en donde las dos empresas deciden producir, mira, mejor, porque aquí al inicio una empresa producía 30 y después produjo 15, ¿verdad? Y con el equilibrio de Cournot producen 10 cada una. Pero si las dos empresas se ponen totalmente de acuerdo, hay una línea de colusión donde dicen, bueno, entonces producimos 7.5 y yo 7.5 y nos repartimos el mercado y lo que logran hacer es que suben el precio, ¿verdad? Pueden hacer escasear el producto y suben el precio, ¿verdad? Eso pasaba en Guatemala en los años 80, recuerdo yo estaba pequeño o adolescente y en Guatemala escaseaban el azúcar, la escondían, ¿verdad? La acaparaban y subían el precio, ¿verdad? Y aquí hay otros modelos, el de Nash. Esa es la teoría de los juegos. ¿Han oído ustedes de este economista Nash? Que es muy famoso, el de la película Una mente brillante, eh, que toma en cuenta la teoría de juegos. Aquí dice un conjunto de estrategias o de acciones con las que cada empresa obtiene los mejores resultados posibles dadas las acciones de sus competidores. Y el de Stackelberg, que es un modelo de oligopolio en el que una empresa fija el nivel de precios, nivel de producción antes que el resto. Ese creo que es el modelo que también se llama líder en el precio, ¿verdad? Que es cuando hay una empresa grande. Aquí en Guatemala, el precio del pollo, ¿quién lo fija? La carne de pollo, ¿quién fija ese precio? ¿Quién pone las reglas del mercado ahí? Vamos a ver si conocen ustedes ese mercado del pollo. Se han comido pollo, ¿verdad? No son compradores de pollo ustedes. Hay una empresa que es, ¿No? hay una Qué empresa que es dices? gigante, ¿a Friolito. ustedes? Que es la Avícola Villalobos, ¿va ustedes? De Corporación CMI. Y ellos son y ellos son los mismos dueños de Piolindo y es Pollo Rey, ¿verdad? Pollo Rey y Piolindo. Piolindo era de otra empresa que era de Frisa, pero ahora ya la compraron ellos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala el pollo lo fijan los Gutiérrez, ¿verdad? Ellos fijan el precio, las cantidades que se venden en el mercado, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta producir un pollo de granja? Es carísimo, es más caro, ¿verdad? Ellos con los volúmenes de producción que tienen les salen más baratos, ¿verdad? Y hay Licenciado, otro modelo que es, perdón, perdón, Nick, yo sé que está explicando, pero ya es hora. Tenemos otro curso. bueno, ya me Y había una pregunta patinado yo, más, pero, perdón, Nick. ajá, En el portal aparece una prueba coordinada y lo tenemos hasta las 5, ¿es correcto? es cierto, sí, perdón, yo no me había recordado eso. Pero bueno, dejamos hasta aquí la presentación. Este, Parte de eso, para, perdone, el próximo sábado tenemos solo la presentación del video o una exposición.
Vamos a ver los videos. Ok, El otro sábado vamos a ver los videos. muy bien, licenciado. Bueno, gusto de saludarlos. Por favor,